Capítulo 10. Apóstoles muertos y peligro inminente. Zirou revisó todo su equipo dentro de la privacidad y seguridad de su dormitorio por última vez. El adolescente asintió para sí mismo antes de caminar hacia su puerta y abrirla. Zirou se detuvo a medio paso, parpadeando como un búho ante la vista que vio afuera de su dormitorio. Zirou. ¿Finalmente tienes todo preparado?, preguntó Gray, de pie a medio metro de la puerta con su capa completamente puesta y la capucha puesta. Sí, lo hago. ¿Por qué estás completamente encubierto?, preguntó Zirou, antes de parpadear de nuevo. En realidad, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para decir adiós. Ella murmuró, y también para darte algo. ¿Dame algo? Ladeó la cabeza hacia un lado. Eso es correcto. Eres mi amigo. Y lo que estás a punto de hacer es aparentemente muy peligroso. No sabemos qué hace realmente ese código místico que tienes, pero parece activarse parcialmente cada vez que una parte de mí está cerca, así que... por favor, toma esto. Gray inclinó la cabeza para no poder verle la cara y extendió un brazo. Agarrado sin apretar entre sus dedos había un frasco de vidrio, tapado con corcho en la parte superior, lleno de un líquido espeso y rojo. ¿Es esto? Ese sí. Ella admitió tímidamente, Titanor, mi sangre es incluso menos efectivo que tenerme cerca, pero aún así la activa. Por si acaso. Ni siquiera sabemos qué hace ese código místico, Gray. Zirou refutó, incluso mientras le quitaba el frasco y lo miraba. Eso puede ser cierto, pero... es mejor tenerlo que no. Murmuró, haciendo un puchero ante la pequeña risa que Zirou dejó escapar. Sí, eso es cierto. Gracias, Gray. Él le sonrió y ella le devolvió la sonrisa tímidamente, poniéndose rígida cuando él metió una mano debajo de su capucha. Sintiendo su mano colocarse firmemente sobre su cabeza, ella giró su mirada lentamente hacia su rostro, gritando bastante lindo cuando él comenzó a revolverle el cabello. Mientras lo hacía, su mano se movió y se levantó hasta aproximadamente el nivel de su codo en un abrir y cerrar de ojos antes de detenerse. El rápido movimiento captó la atención de Zirou desde la periferia de su visión y le hizo retirar la mano. Lo siento. Dijo simplemente, parpadeando cuando su mano se levantó para agarrar su muñeca. Su agarre no fue brusco, su mano en realidad era bastante suave considerando cuánta práctica sabía que tenía con su guadaña, pero ciertamente era firme. Desviando su atención de su agarre en la muñeca hacia su rostro, solo para ver la parte superior de su capucha mientras ella tiraba de ella hacia abajo con la otra mano. A mí, me gustó. Mi cuerpo simplemente reaccionó. Admitió tímidamente, parpadeando estupefacta y separando los labios de Zirou antes de que él sonriera y frotara su cabeza nuevamente. Mamá. Habló, deslizándose en su dialecto natural por un breve momento. Lo tendré en cuenta. Muy bien, ya me voy. Él le sonrió, a pesar de saber que ella no podía verlo a través de su capucha y comenzó a alejarse. Sin saber la suave sonrisa que Gray tenía mientras lo veía caminar por el pasillo, rápidamente sacudió la cabeza y comenzó a caminar por otro pasillo, dirigiéndose hacia su primera clase del día. XXXXXXXXX. 30 minutos después, lugar de encuentro. Zirou se acercó al grupo de ejecutores, sabiendo que eran ellos de inmediato, tanto porque era un grupo de luchadores claramente entrenados, todos congregados en el área correcta en el momento correcto, como también por algunas de las miradas que estaban recibiendo de los magos que los rodeaban. Las miradas por sí solas habrían sido suficientes para persuadir a la mayoría de los magos a al menos reconsiderar acercarse al grupo de ejecutores. Entonces, fue bueno que Zirou no fuera la mayoría de los magos. Hola. Saludó jovialmente, sonriendo cortésmente cuando fue recibido con una serie de miradas medio sorprendidas y medio molestas. Eres ese chico Muramasa, ¿verdad? El que movió algunos hilos para unirse a esta cacería, comentó uno de los ejecutores, recibiendo un asentimiento de Zirou mientras los miraba a todos. Mientras que Zirou podría haberse mentido a sí mismo y decir que los estaba observando simplemente para evaluar sus habilidades y barra diagonal o lo que pensaban de él.
No tenía suficiente orgullo como para molestarse. Los estaba mirando simplemente para ver qué tipo de armamento tenían, dejando que su mente divagara mientras respondía distraídamente. Eso es correcto. Encantado de conocerte. Saludó asintiendo, sus ojos se dirigieron a la maleta al lado del hombre y la agarró estructuralmente para ver si tenía armas escondidas dentro. Su uso de Magecraft, sin embargo, fue interrumpido cuando alguien se paró frente a él, cortando su visión de la maleta y provocando que levantara la vista para mirarlos a la cara. Los ojos ámbar se encontraron con los rojos cuando una mujer joven vestida con un elegante traje y una expresión neutral lo miró fijamente. Zero realmente no podía decir si ella lo estaba evaluando o no, ya que tenía un control notable sobre su expresión facial, pero definitivamente podía decir que ella había querido llamar su atención de alguna manera. Hola. Saludó cortésmente, aunque confundido. Todo lo que obtuvo como respuesta fue un asentimiento de la mujer, quien esperó unos momentos más antes de hablar. Zero Muramasa. Bienvenido al equipo de ejecutor. Los Edelfelt tenían grandes cosas que decir sobre usted. La joven comenzó a recibir un asentimiento conciso del adolescente pelirrojo. Eso es bueno. Trabajo con ellos, así que odiaría que dijeran cosas malas sobre mí. Él respondió simplemente, logrando que la mujer levantara una ceja por un momento ante su respuesta bastante simple en comparación con los magos con los que estaba acostumbrada a tratar. Suena sensato. Soy Basset Fraga Macrimets. Ella dijo, notando cómo sus ojos parecían iluminarse y yo lideraré a los ejecutores que se encargarán de esta cacería, que te incluye a ti. Entendido. ¿Puedo ver tu noble fantasma? ¿De disculpe? Por primera vez que la mayoría de los ejecutores habían visto, la conducta fría de Basset se quebró debido a la pura incredulidad de la solicitud de Zero. ¿Puedo verlo? Quiero ver cómo es tu nuevo fantasma. Dio un paso hacia ella emocionado. No voy a activar mi arma por ti. Ella respondió, reformando su expresión seria y suavizando la vacilación en su voz. No, no. No es necesario activarlo. Solo quiero verlo. Zero le aseguró, no es que así fuera, por supuesto. No. Solo una mirada rápida, ni siquiera tengo que tocarlo. No significa no, chico. ¿Por qué estás tan decidido a ver mi arma? Preguntó lacónicamente, entrecerrando los ojos hacia él con sospecha. Soy un herrero. Hago armas. Quiero ver el tuyo. Él respondió sin perder el ritmo, comenzando a mirar a su alrededor hacia la pila de equipaje para ver si podía encontrar dónde estaba su noble fantasma dentro de la pila. A menos que no esté en la pila y tenga que ser convocado por ella. Pero eso significa que Noble Phantasms puede tener un vínculo espiritual con su dueño, lo que significa que debo investigar eso también si esa es la verdad. Pensó para sí mismo, habiéndose quedado en silencio y ahora golpeando con el dedo índice el mango de su espada envainada mientras el pomo descansaba en el medio de su palma. Mientras tanto, Basset solo dio una mirada muy confusa mientras Zero pasaba de emocionado y curioso a pensativo y especulativo, con los ojos desenfocados y mirando a nada en particular mientras parecía apoyar una mano en su espada solo por reflejo. Volviéndose hacia los otros ejecutores, quienes parecían demasiado divertidos por la escena que estaban viendo, les dio a todos una expresión confusa. Obteniendo un par de risitas y un pulgar hacia arriba a cambio y lanzándoles una mirada bastante inexpresiva en respuesta. Volviéndose hacia Zero cuando hizo un pequeño ruido, lo vio parpadear. El preadolescente la miró y sonrió algo tímidamente. Lo siento, me distraje. Tiendo a hacer eso cuando pienso en espadas. Correcto. Espero que no hagas eso mientras estás de casa. No, no hay nada de qué preocuparse cuando se trata de eso. Él respondió simplemente, pasando junto a ella y colocando su maleta al lado de la pila ya formada. Mientras lo hacía, se perdió la mirada sin pestañear que ella le clavaba en la espalda. Uno de sus dedos se contrajo solo por un momento. De alguna manera lo dudo. Pensó secamente para sí misma. Uno. Está bien. Ahora que Muramasa está aquí. Todos tomen sus cosas. Lo repasaré ya que aquí tenemos a alguien sin experiencia en las reglas de ejecutores.
Esta vez tomaremos un avión privado ya que somos muchos. Anunció, recibiendo una ronda de reconocimientos mientras todos los ejecutores se levantaban para tomar su equipo, incluido Zero, que acababa de dejar el suyo. Y mirando a su alrededor, Zero pudo ver lo que quería decir. No tenía idea de cuál era lo habitual en una cacería de apóstol muerto, pero con solo un vistazo rápido pudo ver que fácilmente había alrededor de 10 ejecutores. Y basándose en los magos que se detuvieron para mirar al grupo, o los miraron mientras pasaban junto a ellos, una reunión tan grande de ejecutores debe haber sido algo raro. Pero a él realmente no le importaba, en lugar de eso estaba mirando todo el equipo de Basset, tratando de averiguar si alguno de ellos era o albergaba su noble fantasma. Apostaría que era ese cilindro con correas que tenía runas antidetección incorporadas y un pequeño campo delimitado para ayudar en los intentos de antidetección. Sabía que contenía algo. ¿Tenía que ser su Noble Phantasm, tanto secreto y cajas de seguridad? No había otra opción. Solo esperaba poder verlo durante esta cacería. XXXXXXXXX. 7 horas después, norte de Polonia. Zero miró a su alrededor y observó lo que básicamente equivalía a una operación de asedio a pequeña escala. Gente deambulando desde la Torre del Reloj, la Iglesia Católica e incluso contratistas independientes y mercenarios. Zero perdió el conocimiento de que tal evento era raro en sí mismo debido a su total falta de cuidado por la política del mundo iluminado por la luna. El miedo de que dicho conocimiento debería haberse alojado profundamente en sus entrañas también faltaba de manera similar, casi completamente incapaz de siquiera controlarlo incluso si el conocimiento de lo rara que era tal colaboración. Entonces, en lugar de volverse cada vez más temeroso y ansioso, Zero sintió curiosidad, caminando y simplemente observando a las personas de las 3 facciones, si es que los mercenarios y los trabajadores contratados pudieran llamarse así. Su presencia pasó desapercibida incluso cuando la gente casi se topa con él, su concentración en la gente observando, como él y Sakura lo llamaban, lo distraía de cualquier cosa que hubiera llamado la atención antes. Se dio cuenta de que al menos 3 miembros de la iglesia jugueteaban con pequeños y extraños objetos cilíndricos rojos en forma de T mientras los metían en sus túnicas. Un rápido agarre estructural más tarde tuvo el nombre de llave negra sonando en su mente. Aunque el nombre lo confundió, no dejó que eso lo distrajera, sino que se preguntó qué era exactamente lo que los tenía tan estresados o ansiosos que tenían que buscar a tientas su forma principal de armamento. El hecho de que se produjeran en masa obviamente lo enojó, pero la idea de crear un arma a partir de una escritura de todas las cosas fue inspiradora. Mirando más a su alrededor, vio a una chica chocar contra uno de los muchos trabajadores contratados y dejar caer un rollo de gasa que tenía. Casi de inmediato, el hombre comenzó a gritar y a mover las manos, actuando como si el choque de ella con él fuera el insulto más grave conocido por la humanidad. Al ver que la chica estaba un poco atada y le gritaban, Zero no tuvo problemas para acercarse para agarrar su rollo de gasa y tratar de quitarle el polvo lo mejor posible. Dando un paso adelante, levantó el rollo de gasa y parpadeó cuando vio a una chica que parecía tener más o menos su edad, con cabello gris claro y ojos dorados, mirando al hombre con una sonrisa casi pacífica. Perdóneme señor, me aseguraré de pedirle disculpas a Dios por arruinarle el día, pero si mi encuentro con usted arruinó su día tan drásticamente, ¿no debería orar usted mismo a Dios para encontrar algún tipo de salvación? No puedo imaginar el costo mental que te ha causado ser tan constantemente miserable. Y a juzgar por esas arrugas bastante profundas y ese ceño perpetuo, esta maldición debe haberte infligido a una edad muy temprana, posiblemente incluso durante un nacimiento maldito. La chica habló en un tono un tanto monótono pero no obstante mordaz, casi parecía deleitarse con la forma en que el rostro del hombre comenzó a calentarse aún más. Mientras el hombre se lanzaba a otra diatriba de gritos y movimiento de manos salvajemente, la chica de cabello gris miró y vio a Zero, quien simplemente sonrió algo tímidamente y le ofreció la gasa. Aquí tienes, pensé que te ayudaría un poco. ¡Qué amable! Mire, señor, cuando uno tiene inconvenientes, Dios nos enseña a ayudarlo en su difícil situación. Si deseas deshacerte de tu maldición, este es el tipo de lecciones que necesitas aprender. ¿Y tú? ¿Tanta amabilidad es una virtud? ¿Pareces ser de los que ayudan a menudo?
La chica le dirigió una mirada inquisitiva y Zirou sonrió un poco más apropiadamente. Eso es correcto. Me gusta ayudar con cosas pequeñas como esta, es lo correcto. Dijo, asintiendo resueltamente. Es maravilloso, con una convicción así, alguien seguramente abusará de su generosidad. Zirou vaciló ante sus contundentes palabras, parpadeando una vez, pero supongo que volverse cínico y pesimista con la gente es romper la lección de Dios sobre la que le sermonea al maldito y, por lo tanto, al pecado. Entonces, ¿sufrirás o pecarás? ¿Qué preferirías, donante de ojos de bronce? No lo sé. Me gusta forjar espadas. Zirou respondió sin convicción, levantando las manos en señal de rendición incómoda. ¡Qué fascinante! No solo es incapaz de tomar decisiones básicas, o más bien tiene miedo de hacerlo, sino que también ofrece conocimiento sobre un pasatiempo cuando no se le pide que lo haga. ¿Eres consciente de que esto es un signo de una autoestima extremadamente baja? Con temas tan preocupantes, rezo por los tontos que usaron una espada creada por ti. Un ojo de bronce dorado se movió, una mano envolvió la empuñadura de la espada en su cadera. Excepto que antes de que pudiera tirarle la espada, una mano enguantada aterrizó en el pomo de su espada, impidiéndole moverla. Es de mala educación interrumpir una conversación, ¿sabes? Karen le habló a la figura que estaba a su lado, una mirada rápida mostró que era Basset quien estaba a su lado y le impedía sacar su espada. Conseguir que la torre del reloj y la iglesia funcionaran juntas fue una tarea hercúlea en sí misma. Si tu antagonismo con los aliados es lo que hace que todo se desmorone, puedo asegurarte que no habría una persona aquí que te proteja de la ira de ambas facciones. Basset habló, entrecerrando un poco los ojos ante la mirada bastante desconcertada en el rostro de la chica más joven. Ya veo. Entonces deja que Dios me perdone por mis pecados antagónicos. Y que os perdone a los dos, mago. Ella habló, claramente diciendo las palabras como una especie de guión no escrito en lugar de con una verdadera intención. En silencio, observaron a Karen alejarse, Zirou exhaló cansado mientras quitaba la mano de la empuñadura de su espada. Esperando un momento, mirándolo por el rabillo del ojo, Basset finalmente quitó su mano de su espada y giró para enfrentarlo adecuadamente. Puede que ella haya sido el factor instigador, pero como miembro de la Torre del Reloj todavía tienes la responsabilidad de actuar de acuerdo con tu posición. Ella lo amonestó, colocando ambas manos en sus caderas. ¿Solo soy un herrero? Zirou intentó convencerla, ya que preferiría no escuchar una conferencia aquí y ahora. Uno que ha llamado la atención del jefe del clan Barthomilo. Ante su mirada mayoritariamente despistada, ella suspiró y puso su rostro en su palma por un momento, lo que significa que cualquier mala reputación que ganes se reflejará en ellos. Y con lo mucho que la familia se mantiene perfecta, eso no terminará bien para ti. Eso es una tontería. Basset parecía haber chupado un limón y su ojo derecho tembló por un momento. No me corresponde a mí decir si su ideología es correcta o defectuosa. Más bien les estoy informando que es su ideología. Y si tienes un favor o una conexión con ellos, es mejor que lo mantengas en forma adecuada y sin tensiones, por tu propia salud. Bien, lo entiendo. Zirou suspiró y asintió con la cabeza para enfatizar sus palabras. Basset observó a la preadolescente con los ojos entrecerrados antes de exhalar y poner ambas manos en sus caderas. Sabía que serías un problema, chico. De todos modos, mientras no mueras o te interpongas en el camino de los otros ejecutores, entonces no tengo tiempo para seguir sermoneándote. Sígueme, me han informado dónde se encuentra algo que el jefe Bartomeloy organizó para ti. Oh, genial. Lidera el camino. Zirou comentó con una sonrisa emocionada, siguiendo a Basset mientras ella sin decir palabras se daba vuelta y le hacía un gesto para que la siguiera. Finalmente los condujeron a una caja metálica en el borde del campamento que las tres facciones estaban usando. Al ver la caja, Zirou la agarró estructuralmente por instinto, principalmente para saciar su propia curiosidad. Sin embargo, en el momento en que la información fluyó en su mente, sus ojos se abrieron como platos. Basset, mientras tanto, movió un brazo en el aire, señalando la caja. Aquí está. El ejecutor que lo trajo aquí no me informó qué era.
Solo que sabrías qué hacer con él. Dijo Basset, volviéndose hacia Zirou y entrecerrando un poco los ojos ante su expresión de sorpresa, aunque los indicadores eran engañosamente pequeños. Yo. Sí, creo que sí. Gracias. Dijo Zirou, su sorpresa se desvaneció cuando los pensamientos comenzaron a entrar y salir de su mente. ¿Crees que sí? Basset preguntó con una expresión poco divertida. Yo sé qué hacer. Simplemente tengo ideas diferentes. Zirou se vio obligado a aclarar, procediendo a alejar a Basset incluso mientras ella fruncía el ceño y miraba entre él y el contenedor metálico. Después de todo, Zirou tuvo que descubrir la mejor manera de utilizar un recipiente lleno de sangre de vaca para mantener sus materiales seguros e intactos. XXXXXXXXX. 50 minutos después, fuera del campamento. Zirou suspiró cuando finalmente encontró un buen lugar de descanso para el contenedor metálico de sangre. Mover algunos escombros y piedras para asegurarse de que las ruedas que estaban unidas al fondo del contenedor no hicieran que se deslizara o se moviera donde no quería que se moviera. Al salir a la calle abierta, Zirou miró a su alrededor hacia donde los ejecutores y mercenarios habían elegido atraer a la pequeña horda de apóstoles muertos. Una ciudad que, según los informes, la horda había atravesado unos 2 días antes y, como resultado, quedó en ruinas. Afortunadamente, estaba tan lejos y tan aislado que mantener encubierta la verdad del evento había sido un juego de niños para el poder combinado de la torre del reloj y la iglesia, pero no podían permitir que los apóstoles muertos siguieran con vida por más tiempo. Según uno de los ejecutores que pasó corriendo un momento después, los exploradores enviados para liderar la horda de regreso a la ciudad habían sido avistados y los apóstoles muertos estarían corriendo por las calles en unos momentos. A diferencia de los ejecutores, podía ver a su alrededor que realmente no necesitaba calmarse. Los latidos de su corazón eran constantes, el clima era lo suficientemente agradable como para que ni siquiera estuviera sudando todavía y su mente estaba lista para que el ataque comenzara en cualquier momento. Entendió que era diferente de la gente normal, solo Rin lo había comentado lo suficiente como para que el hecho quedara grabado en su mente, pero incluso con ese conocimiento no podía entender de dónde venían repentinamente los nervios. No debería decir de repente, después de todo parecían ansiosos en el campamento. ¿Pero por qué? No sabían en lo que se estaban metiendo. Pensó, solo para sacudir la cabeza y concentrarse en la dirección de la calle más cercana a donde entraría la horda. Y pareció que lo hizo en un buen momento, ya que la visión de la horda corriendo a tropezones por las calles hizo que la tensión en el aire se disparara. Y con una sola maldición lanzada contra un apóstol muerto y un chillido de ira, la pelea comenzó. Mientras aquellos con más ataques a distancia o armamento eliminaban a la horda que lideraba la carga, Zirou simplemente colocó una mano en la empuñadura a su costado, mirando impasible a los muertos que corrían hacia los humanos y, por poder, él mismo. ¿Cómo se llamaban de nuevo estas cosas? Así es, Ghouls. Etapa 2 de la evolución de los apóstoles muertos. Pensó Zirou para sí mismo, moviendo su pie mientras uno pasaba la lluvia de ataques. El ghoul corrió hacia él, chillando y agitando sus brazos salvajemente mientras lo hacía, haciendo que Zirou entrecerrara los ojos ante el lenguaje corporal completamente extraño de los muertos que corrían hacia él. A pesar de que parecía humano, aunque cubierto de sangre, sin trozos de carne y hundido en lugares donde probablemente no debería, no era un humano. A estas alturas había dejado de ser humano. Y con ese pensamiento final, Zirou dio un paso adelante mientras simultáneamente sacaba su espada envainada. El borde finamente afilado se encuentra con el antebrazo extendido del ghoul que se agita, lo atraviesa y continúa hacia el costado del cuello del ghoul y limpia el lado opuesto. La mano del ghoul voló entre la cabeza y el hombro de Zirou mientras inclinaba su cuerpo lo suficiente como para permitir que el cuerpo ahora tambaleante pasara directamente a su lado y aterrizara en el suelo con un doloroso golpe. Zirou sonrió ante la prueba física de que todo su entrenamiento de combate, tanto voluntario como forzado, no fue en vano. Y luego procedió a fruncir el ceño mientras observaba cómo el cuerpo del ghoul terminaba de descomponerse por completo y se alejaba flotando en una suave brisa como copos de ceniza apenas perceptibles. Correcto.
No tengo mucho tiempo después de que mueran para recoger sus partes. Zero se recordó a sí mismo con una expresión molesta, volviéndose hacia la horda de ghouls. Son débiles, pero incluso ellos tienen habilidades sobrenaturales que podrían ser útiles en una espada. No puedo desperdiciar esas piezas. Cuando los ghouls comenzaron a acercarse cada vez más a los combatientes humanos, Zero se preparó una vez más, sabiendo que eventualmente entrarían en un rango cuerpo a cuerpo, y cuando lo hicieran, tendría que trabajar horas extras para conseguir su objetivo de materiales. En el breve periodo de espera que tuvo, jugueteó ociosamente con el pie para abrir el pestillo del contenedor. Continuó la acción incluso mientras mantenía sus ojos en la horda, listo para actuar cuando fuera necesario. Sus pensamientos extrañamente tranquilos a pesar del caos que lo rodeaba, un efecto secundario de su exclusivo enfoque de asegurarse de obtener tantos materiales como fuera posible para asegurarse de poder crear una espada adecuada. Lorelei es una mujer bastante baja. Entonces, no puedo alargar demasiado la hoja. Además, como ella es una maga, probablemente querrá una espada de tipo europeo. Lo que significa que tendré que experimentar un poco antes de empezar a hacer este. Zero pensó para sí mismo, escuchando un chillido y prestando atención en el momento justo para inclinarse hacia atrás, evitando el golpe en sus ojos por solo un pelo. Aunque la única reacción que obtuvieron los muertos ante su intento fue que los ojos de Zero se agrandaran con emoción, no miedo, mientras su pie se levantaba detrás de él para levantar el pestillo. Al hacerlo con suficiente velocidad como para que la tapa del contenedor se levantara también con un fuerte golpe que empujó el contenedor ligeramente. El rápido movimiento y el fuerte golpe llamaron la atención de los muertos, haciéndolos mirar hacia arriba. Solo una vez que se dio cuenta de que era sangre lo que había dentro del contenedor ahora abierto, se olvidó de Zero por completo y trató de correr alrededor de él para alcanzarlo. Una elección que resultó costosa, ya que en un solo momento, ambos brazos extendidos fueron cortados a la altura del codo. Los antebrazos del muerto voltearon en el aire, chocaron contra el fondo de la tapa del contenedor y cayeron sobre la sangre espesa que contenía. Los muertos retrocedieron por instinto ante el corte hacia arriba que le había quitado los brazos, lo que permitió a Zero interponerse entre él y el contenedor. Al bajar su espada, el borde especialmente diseñado y encantado de la espada atravesó limpiamente el pecho de los muertos. La herida comenzó a sanar justo cuando reajustó su espada para un tercer golpe, similar a sus brazos perdidos. Sin embargo, no fue así, ya que de un solo golpe tanto la cabeza como el brazo del muerto fueron separados de su cuerpo. El brazo fue levantado y arrojado al contenedor, solo para disolverse en polvo momentos antes de tocar la sangre. El momento de su desintegración provocó un suspiro molesto de Zero mientras cerraba el contenedor y se golpeaba ligeramente la cabeza contra una pared de ladrillo cercana. Timín. 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 Se repitió a sí mismo, deteniéndose a medio camino de otro golpe cuando escuchó el sonido de múltiples chirridos cerca. Inclinando la cabeza para mirar hacia un lado, el preadolescente chasqueó la lengua molesto ante los 5 muertos que corrían hacia él. Reconocer que incluso si un muerto era una absoluta broma para él, más de 3 estaban presionando con lo que podía lidiar eficientemente. Estaría perdiendo materiales valiosos si tuviera que dividir su atención hasta ahora. Bajando su brazo izquierdo a su costado, un plano pasó al frente de su mente. Un tipo particular de hoja, visto hace muy poco tiempo. Una que por naturaleza fascinó a Zero debido a lo única que la encontró en comparación con la mayoría de las otras armas a las que había estado expuesto. Levantando el brazo, un recuerdo ajeno dirigió su extremidad, liberando 3 proyectiles borrosos que se alojaron firmemente en las costillas de 3 de los 5 muertos, provocando que se detuvieran y tropezaran ante el desconocido ardor en sus pechos. Una quemadura causada por una herida que no sanaba, incluso ignorando el hecho de que las cuchillas todavía estaban alojadas dentro de sus pechos. Colocando su mano izquierda ahora vacía en el pomo de su katana, Zero aprovechó su espada mientras se lanzaba hacia adelante. Convirtiendo la hoja en una mancha metálica casi imposible de rastrear mientras cortaba limpiamente la rodilla del muerto, obligándola a caer cuando intentaba poner peso en la pierna que temporalmente no estaba allí. El movimiento de su corte lo sacó del golpe del segundo muerto, pero solo por un momento,
ya que vino tras él casi inmediatamente después de fallar. Sia la clunk. Con un movimiento rápido de su pie, la tapa del contenedor se abrió una vez más con demasiada fuerza, el olor de la sangre llamó la atención de los muertos. Una vez más, permitió a Zirou realizar un ataque gratuito. Su espada se talló desde la costilla inferior del torso del muerto hasta el hombro opuesto. Brevemente, cuando la mitad superior de su abdomen comenzó a caer hacia adelante, Zirou consideró una llave negra en su cabeza mientras caía a su lado. Sin embargo, ese pensamiento fue rápidamente descartado, ya que el preadolescente tenía suficiente conocimiento de sus propias habilidades para saber que incluso con la guía de la historia de sus planos nunca sería capaz de realizar un ataque tan preciso. Sin embargo, un ataque que podría realizar. Un borrón del brazo izquierdo de Zirou una vez más y una llave negra ahora estaba enterrada en la cabeza del segundo muerto. El arma se desintegró en motas de luz cuando la cabeza de la criatura se convirtió en polvo, un agarre reforzado agarró el brazo del muerto que se desintegraba y lo empujó hacia la sangre. La tapa se cerró antes de que nada del espeso líquido rojo podría desbordarse. Ahora, ¿cómo tratar con ustedes tres? Zirou se preguntó en voz alta para sí mismo, mirando al primero de dichos tres que estaba levantando su brazo para atacar. Rogoag. XXXXXXXXX. Mientras tanto, en otros lugares cercanos al pueblo. Una niña pequeña estaba parada encima de una roca firmemente enterrada y enraizada. Su cabello negro como el cielo nocturno, enmarcando su rostro con dos flequillos a cada lado de su rostro, el resto recogido en una cola de caballo larga y suelta que de alguna manera le quedaba más que una cola de caballo profesional más apretada. Sus ojos, rojos como la sangre, se fijaron en la ciudad abandonada que se había convertido en un campo de batalla. A pesar de su propia aparición en el lugar, los muertos y los apóstoles muertos en este lugar eran patéticamente bajos en comparación con el territorio de un ancestro. Ya los tenía a todos dentro de los límites de la ciudad, a diferencia del territorio de ella misma que todavía estaría inundando a Darin. Los dos Nitkin de la horda habían entrado a la ciudad y ya se habían enfrentado a algunos de los ejecutores, y podía sentir que el líder de la horda, un apóstol muerto inferior, estaba a punto de comenzar el combate. Sin embargo, lo que llamó su atención no fueron los ejecutores, ni los mercenarios, ni siquiera el Nitkin o el apóstol muerto inferior. Más bien fue el latido de algo dentro del pueblo, específicamente de una persona singular dentro del pueblo. Una pulsación que era débil, tanto que un humano, infiernos, incluso la mayoría de los espíritus heroicos o los apóstoles muertos no habrían podido captarla. A menos, por supuesto, que fueran como ella y supieran que buscar una sensibilidad construida desde su misma alma y extendida intrínsecamente por todo su cuerpo. ¿Puedes sentirlo, Kat? Allí hay un reality marble parcialmente conceptualizado. Un suave gruñido de la gran criatura con aspecto de canino y cuernos que estaba a su lado solo provocó una suave risita. Pregunta tonta, ¿no? Te dejaré matar a algunos de ellos tal vez. Preferiría no tener que lidiar con molestias si se pueden evitar, ¿no crees? Obtuvo otro gruñido que la hizo burlarse y pasar los dedos por su pelaje espeso y enmarañado, mientras la sangre seca se separaba entre sus dedos como si nunca hubiera estado allí. Sacando sus dedos del pelaje grueso y enmarañado de su compañero, la chica centró su atención un poco más intensamente en el pueblo, buscando de dónde venía la señal. Quienquiera que fueran, estaban siendo inteligentes con el uso de su reality marble. Se usó con mucha moderación y en el calor del momento era probable que ninguno de los otros humanos cercanos viera nada sospechoso sobre las habilidades, si es que se daban cuenta. Muy bien, Kat. Vamos a entrar, necesito que entres en tu linda y adorable forma, ¿vale? De lo contrario, distraerás a todos los demás. Con un pequeño gruñido, la forma de la mascota de la niña comenzó a moverse con crujidos repugnantes y el sonido de la carne desgarrándose. Hasta que finalmente, lo que una vez había sido una bestia monstruosa más alta incluso que la niña, con cuernos, pelaje espeso y enmarañado y garras y dientes afilados de obsidiana, pronto se convirtió en una pequeña criatura parecida a una ardilla con orejas y cola grandes y esponjosas y ojos morados. Sabes que nunca sabré si disfruto más de esta forma o de la otra.
La chica se rió con una sonrisa maliciosa, levantando un dedo hasta su labio inferior y adoptando una postura de pensamiento falso. Fo. Oh, silencio, Kat. Sabes que eres mi pequeño asesino. La forma que adoptes no cambiará eso en absoluto. Ahora, salta. Hizo un rápido gesto de levantar la mano, logrando que Kat se levantara de un salto. Sus pies aterrizaron momentáneamente sobre su brazo antes de patear una vez más y aterrizar sobre su hombro. La criatura se acomodó cómodamente en su hombro mientras la niña sonreía a la ciudad siendo asediada. Sus ojos rojos sangre comenzaban a brillar ligeramente y su sonrisa se extendía apenas un poco más allá del punto de inocencia. XXXXXXXXX. Historia paralela, mientras tanto en Londres. Gray miró con una expresión curiosa cuando vio a Lubiagelita Delfel sentada en la misma mesa que ella dentro de la biblioteca de la Torre del Reloj. Ahora las chicas se habían conocido de antemano, pero principalmente a través de Zero y nunca habían interactuado a menos que él se lo pidiera. Hola. Gray intentó con una expresión nerviosa y un pequeño saludo. Hola, Gray. Me alegro de verte aquí. Lubia habló impecablemente, su postura perfecta y su expresión educada y alegre pero controlada. Oh, genial. Política. Justo lo que me encanta de la Torre del Reloj. Pensó para sí misma, teniendo que luchar para evitar que la expresión perfectamente neutral de su rostro se desmoronara y se volviera inexpresiva. Sí. Supongo que sí. Ella respondió con una expresión cautelosa. Veo que estás de acuerdo. La sonrisa de Lubia creció un poco. Dime, eres una buena amiga de Zero, ¿verdad? Gray, espontáneamente en su mente consciente, sintió que su postura se relajaba y su expresión cambiaba ligeramente. Una multitud de pequeños ajustes que ella desconocía hacían casi imposible que Lubia la leyera. Un cambio provocado por una racha de feroz lealtad y un impulso protector hacia Zero ahora que había sido criado en lo que uno podría fácilmente ver como una situación bastante sospechosa. Soy muy cercano a Zero, sí. Ella eligió sus palabras con cuidado, pero el tono en el que salieron fue formal y cortante. El cambio repentino tanto en el lenguaje corporal como en el tono sacó a Lubia de su postura perfecta por un momento. Ya veo. Entonces supongo que habrás oído historias de su vida en Japón. Lubia preguntó con una ligera inclinación de cabeza y su continua sonrisa educada. Yo sí. Reveló, sus dedos jugueteando nerviosamente con una de las páginas de su libro. Ya veo. Lubia asintió, su cabeza lentamente se alejó de Gray mientras asentía antes de que cesara el movimiento y volviera a ella. ¿Y él ha mencionado a cierta persona antes, apellido Tosaka? Todo en Lubia parecía inocente en su pregunta, excepto el brillo de algo oscuro que brillaba en ambos ojos. Un destello que, cuando se mezcló con su pregunta, sacó a Gray de su postura y mentalidad instintivas y la volvió a la normalidad. Le parpadeó a Lubia un par de veces, estupefacta por la pregunta. ¿Ha mencionado algún Tosaka? Creo que su primer nombre era Ren. ¿Rian? ¿Rin? Ese es el indicado. ¿Él ha hablado de ella? ¿Qué ha dicho? Al instante todas las pretensiones de decoro y profesionalismo fueron destrozadas cuando Lubia puso sus manos sobre la mesa y se inclinó tan cerca de Gray que la pobre chica tuvo que empezar a inclinarse hacia atrás. ¿Esto era solo sobre su rivalidad con Tosaka? ¿Una chica que nunca conoció? Gray murmuró internamente, comenzando a sudar ante la sonrisa emocionada y los ojos muy abiertos y enfocados de Lubia mientras continuaba intentando invadir su espacio personal. Más. Debería haberlo sabido.